Reporte 100. Tenemos en la línea telefónica a Javier Villarreal, es el dirigente, el líder de la CTM en Sonora, y es que el día de ayer nos enterábamos por una nota publicada por el diario Reforma que este día, que hoy, jueves 27, tendría lugar un recuento. Hasta donde entiendo, es una votación, nos las platicará ahorita Javier, entre los trabajadores de la planta de cemento Holcim aquí en Hermosillo, para definir si se quedan con la titularidad del contrato colectivo en la CTM o se va al sindicato minero que lidera Napoleón Gómez Urrutia. Buenos días, Javier. Buenos días, Jesús. Buenos días, Katy. Buenos días. A ver, platícanos, por favor. Entiendo que esta votación estaba, o este recuento, como ustedes le llaman, estaba programado para hoy a las 7 de la mañana. Sí, efectivamente, yo supongo que se debe de estar llevando a cabo. Ahí se encuentra, los trabajadores están afiliados a un sindicato nacional de trabajadores de la industria del cemento, que está afiliado a la CTM. Su líder nacional es el compañero Felipe Sosa. Él tiene un gran prestigio y una relación muy pues importante en la industria del cemento. Los trabajadores han logrado grandes avances, prestaciones y beneficios. Entonces, ahí pues hay una gran ambición de Gómez Urrutia. Ahora declaró y dijo que va por toda la industria del cemento de Así este país. Y bueno, pues ante una situación de esa naturaleza, los trabajadores son los que tienen que decidir si están de acuerdo en continuar en el sindicato de la industria del cemento de CTM, o mediante el voto secreto pues deciden cambiar. Yo espero, y así lo deseamos, que continúen en la CTM, porque aquí lo que no se vale son los duelos de poder, o decir yo quiero esto, yo quiero lo otro. La verdad es que cuando los trabajadores están, afiliados a una organización, hay condiciones de estabilidad, de armonía, de respeto, pues es muy riesgoso. Nosotros sí lo consideramos caer en manos de ambiciones de diverso tipo. En este caso, en la industria minera ha habido amargas experiencias de parte del señor Gómez Urrutia. Aquí ha sido muy doloroso en el caso de Cananea, que fue una larga huelga de 3 años, donde prácticamente el pueblo estaba en ruinas, pues solo por una ambición de problemas personales, donde él quería que le levantaran cargos penales que tenía por el desvío de $55 millones, que todavía no se los pagan a los trabajadores, y esto provocó que en Zacatecas durara la otra huelga también 11 años, y ahorita todavía, hoy en día, Jesús, Katy, en el estado de Morelos, en Tasco Guerrero. La huelga tiene 13 años. Entonces, nosotros decimos que la huelga es un instrumento de lucha, Jesús y Katy. No puede ser confundido con un estado de vida. Tú no puedes aspirar a vivir en la huelga, y menos por intereses personales de un determinado líder que quiere la grandeza. Hay que pensar siempre en las familias de los trabajadores y sí, utilizar la huelga como un instrumento de lucha, pero para beneficio del trabajador, no para su perjuicio. Y bueno, aquí el gran riesgo es que si estos trabajadores, si llegaran a afiliar a ese sindicato minero, pues entonces tendríamos esta cementera en conflicto permanente, porque la práctica de Gómez Urrutia es extorsionar a las empresas. Es decir, o me das tanto dinero, o te estalla una huelga, o te genera un problema. Y eso es un modelo que nosotros, como CTM, Jesús, Katy, no avalamos. Nosotros creemos en un sindicato responsable, democrático, que no se vaya a los extremos, que no sea ni blanco, entregado a los patrones, pero tampoco picapleitos, extorsionador y chantajista. Entonces, bueno, hoy se va a resolver eso, y esperemos y confiamos en que el compañero Sosa, Ramón, que es el líder a nivel local, pues puedan ratificar la confianza de los trabajadores en este histórico sindicato del cemento, de la industria del cemento de la República Mexicana. Es trabajador de la industria minera Napoleón Gómez Urrutia, Javier. Fíjate que es otro tema. Es muy buena tu pregunta, porque hace unos días él
se ufanó de que Sí. había ganado una demanda A- contra Augusto Peñoles. A La verdad Peñoles, es que sí. él es un alto ejecutivo de finanzas, yo diría que a nivel internacional incluso. Él fue director de la Casa de Moneda de este país durante 13 años. Fíjense, en 3 sexenios fue director de la Casa de Moneda, entró con López Portillo, siguió todo el gobierno de Miguel de la Madrid y terminó, terminó con Salinas. Entonces empezó con de la Madrid, fue todo el sexenio de Cedillo. Estoy confundido, es que termina, Cedillo fue después de Salinas. Sí, efectivamente, como lo dije, empezó con López Portillo, siguió con de la Madrid y terminó con Salinas de Gortari. 13 largos años como director de Moneda, obviamente con la influencia de su padre. Entonces, después, cuando sale, que por cierto no sale en muy buenos términos de esa institución, pues al tiempo muere su papá. Casi poquito antes de la muerte, o en eso andaba de la muerte de su papá, pues él pide que lo inscriban en una empresa como minero para poder llenar el requisito y poder de esa manera no violar o cumplir los estatutos que le obligaban a ser trabajador minero. Él la verdad es que nunca ha sido trabajador minero y logró un laudo hace unos días desde el 2008 hasta la fecha. Sí, 12 años tenía ese juicio, ¿no? Ese pleito. Sí, pero él no trabajó ni una sola hora, Jesús, ahí Sí. logró más de $1 millón de laudo. Evidentemente aquí hay un tráfico de influencias, ¿no? Ajá. Pero obviamente que ese laudo se logró, la empresa va a meter sus amparos. El detalle aquí es que cuántos trabajadores no están batallando por buscar un laudo, mientras que este señor sí logra su laudo personal, pero no logra el laudo de muchísimos trabajadores que están atorados en los tribunales, pero pues no le interesan, a él le interesa su asunto personal. Y en este caso, ¿cuál es su asunto personal? pues lograr más dinero. Había dicho, estoy viendo una nota fechada el año pasado, que Napoleón Gómez Urrutia, presidente desde entonces de la Confederación Internacional de Trabajadores, de la CIT, negó que esa agrupación sindical sea una agencia del gobierno o del partido en el poder, pero dijo que irán de la mano con el proyecto de gobierno a fin de que cambien las condiciones de la clase obrera en México. ¿Se pueden cambiar las condiciones de la clase obrera en México con Napoleón Gómez Urrutia a la cabeza? No, por supuesto que no, Katy. O sea, si fuera el gran salvador de los trabajadores de este país, pues a lo mejor todos nos iríamos con él, pero no es el caso. Es decir, es un hombre que ha acreditado pues una enorme corrupción y extorsión y todo lo que les he mencionado. Fíjense, él anunció la creación de esa Confederación Internacional de Trabajadores porque efectivamente aspira a ser el líder de todos los trabajadores del país, pero pues desgraciadamente ha empezado con mentiras. Él dice que la formó, por ejemplo, con 600,000 trabajadores y con 200 sindicatos y quién sabe qué tantas federaciones, y eso es mentira. ¿Es mentira? Sí, es mentira, yo lo puedo sostener. Por ejemplo, él dice que de esa confederación cuando se formó, que aquí en Sonora lo apoyaban como, no sé, 40 y tantos sindicatos, y puede haber, sí existen sindicatos de membrete, esos que se quedan en papel, pero en realidad no tiene esa membresía. Hay que ser honestos y humildes en esto. Miren, él cuando estaba su papá, don Napoleón Gómez Ada, tenía prácticamente el 100% de la industria minera. Ahorita Gómez Urrutia tiene cuando mucho el 10% de los trabajadores afiliados, porque el 90% restante está alrededor, afiliado como en 10 sindicatos que formamos, mineros, que formamos la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Minera. Entonces la UNASIM, esa la representa el compañero Carlos Pavón, que estaba en ese sindicato. Entonces, es decir, él no representa ni siquiera la mayoría de los trabajadores de la industria minera. Eso él lo sabe perfectamente, pero sí tiene sueños de grandeza y bueno, son respetables, pero que sea con trabajo honesto,
con trabajo en favor de los trabajadores y sin extorsionar a las empresas, porque finalmente las hunde y las clava en huelgas eternas, y esto no le ayuda a los trabajadores. Ustedes me conocen, nosotros tenemos años luchando y siempre buscando armonía, equilibrio, buscando mejores condiciones, pero sin afanes de grandeza. Por ejemplo, en el caso de la huelga de Granera, él pedía 100 millones de dólares para levantar esa huelga, imagínense, por gasto. Él decía que era para pago de daño moral, y eso hay testigos. El señor Carlos Pavón, el compañero Pavón, fue el encargado de gestionar ante el gobierno y la empresa esa cantidad. Por supuesto no se la pagaron, pero es una cosa terrible. Javier, para ir cerrando, ¿por qué tendrían, Javier Villarreal, dirigente de la CTM en Sonora, por qué tendrían, o qué motivaciones, mejor dicho, tendrían los trabajadores de Holcim, que serán entre 70 y 80 trabajadores hasta donde entiendo, para que la titularidad del contrato colectivo de la empresa quedara en manos del sindicato de Gómez Urrutia, o se quedara con ustedes en la CTM? Mira, Jesús, es muy común que en esto, como sucede en la política a veces, de repente hay alguien que te ofrece el sol, la luna y las estrellas juntas, ¿no? Es el caso. Es el caso, pues te dice, oye, es que vas a cambiar tu vida, vas a lograr el paraíso terrenal, y aquí, y no es cierto. Pues hay que ser honestos y hablar con la verdad. Hay dificultades y se va avanzando poco a poco. Llega un momento en que uno tiene que ver cómo mejoran las condiciones de los trabajadores, pero sin terminar clavando una empresa con huelgas eternas. Se tiene que buscarse un equilibrio inteligente, y en ese sentido, pues ofrecer 1000 cosas, pues sí, a veces confunde a algunos trabajadores, pero en este caso nosotros confiamos que la mayoría va a actuar con sensatez, para no prestarse a ser instrumento para beneficio personal. Se supo Javier, que Gómez Urrutia iba a andar acá en Sonora. ¿Tienes información al respecto? No, él no se molesta venir acá, y menos con el calorón de ahorita. No, él mandó a una persona, por cierto, lamentablemente falleció allá Sergio Tolano, el líder de Caranea, Tolano, y él ni siquiera fue al sepelio. Es más, no llegó ningún representante el sepelio, sino hasta el día de ayer, un día después, vino un representante que es el mismo que va a estar aquí en Hermosillo hoy. Pero bueno, pues hay que ser respetuosos de todas esas situaciones internas, pero sí. no, la verdad sería un gravísimo error. Yo espero que los trabajadores pues actúen con madurez, con conciencia, y no caigan pues en trampas de esta naturaleza. Javier, le preguntan, ¿cuántos años tiene como líder usted? ¿Quién? No, le preguntan que si cuántos años, Alejandro no tengo su apellido, que si desde cuándo es líder usted de los trabajadores. Bueno, yo tengo, qué buena pregunta, porque y que si, y dónde, para aclarar, también le piden que si dónde trabajó usted, por aquello de que mencionaba que Napoleón nunca ha trabajado. ¿Usted dónde ha trabajado? Mire, yo soy de Ciudad Obregón. Sí. Yo en Ciudad Obregón trabajo me refiero, todos los estudios de primaria, secundaria, siempre anduvimos trabajando de todo, y yo tuve trabajos formales en una ferretería, en una gasolinera, y finalmente fui mesero, fíjense, durante toda la prepa. Sí. Entonces estudié la carrera de licenciado en Derecho, salí, me incorporé a la CTM de Hermosillo con Norberto Ortega por allá en el año 82, formé muchísimos sindicatos. A mí me apasiona el trabajo sindical, hemos logrado democratizar muchos sindicatos, hemos logrado avanzar en muchos beneficios, sobre todo en la industria maquiladora, donde no se tenía ni siquiera derecho a tener sindicatos. O sea, desde la universidad o después de la universidad usted se ha mantenido en la vida sindical, pues, en uno o en permanentemente, pero siempre con un afán de beneficio a los trabajadores, y esto hay muchas constancias, ¿no? ¿Desde hace cuántos años como líder? Nos dicen que ya estamos cerrando. ¿Cuántos años tiene ya en la CTM? En la CTM, pues, sácale cuentas, debo tener 38 años, más de 38 años. ¿Como líder? Pero siempre formando a muchos dirigentes, formando sindicatos, encabezando luchas. En este caso, es decir, el tema aquí es cuando se llega a excesos. Es decir, yo nunca he sido alto funcionario del gobierno federal. Es decir, siempre he estado en el trabajo de base,
y lo hago con mucha emoción, con mucha entrega. Pero me refiero aquí en este caso concreto, cuando se señala eso, no lo señalo yo, hay muchos trabajadores de esta minera que lo señalan en el caso del desvío de 55 millones. Es decir, el tema de no ser trabajador y violar estatutos, en este caso lo sacamos a colación porque él fanfarronea con un laudo donde nunca trabajó, es decir, en las minas, y logró un laudo de 1 millón de pesos, cuando muchos trabajadores no logran ese beneficio. ¿Por qué? Porque no hay ese tráfico de influencias. En el caso nuestro, la verdad, estamos muy orgullosos de tanto trabajo que hemos realizado, pero siempre con modestia, con honestidad, con democracia y sin afanes de grandeza. Ya nos están indicando corte, Javier. Sí, porque estamos atrasados. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. No, pues les agradezco la oportunidad y muchas gracias, y les vamos a informar el resultado. Vamos a estar pendientes del resultado. Gracias. Gracias, Jesús, y gracias, Katy, muy amable. amable. Saludos, Javier, que estés bien. Buenos días. Reporte 100.